Antes los artesanos forjaban una espada, forjaban un cuchillo para el guerrero en base a sus logros, en base a su personalidad, características y solicitudes específicas. Alumnas y alumnos del profesor EDC, bienvenidos a este domingo de Filosofando. El día de hoy, esa es un poquito la línea de mi pensamiento a lo largo de la semana. Y el acero, los aceros, cómo los componentes, la composición del acero también puede ser muy similar a la del ser humano. El hierro que llevamos por dentro, ¿verdad? El carbón, no el cromo, pero bueno, en el caso del acero puede ser cromo, tungsteno, el vanadio, el cobalto, ¿verdad? El manganeso, que eso sí lo encontramos en nosotros mismos. Pero, ¿cómo, digamos, las tres características básicas del acero, las cuales son la retención del filo, la resistencia, y le voy a llamar resistencia porque creo que es una palabra más cercana que la tenacidad. Me gusta más, después de haberlo estudiado, estando revisando, me gusta más la palabra resistencia. Entonces, de aquí en adelante le voy a llamar resistencia, retención de filo, resistencia y resistencia a la corrosión. Esas tres características del acero las podemos encontrar en las personas también, las podemos encontrar en nosotros mismos. Y cada una de esas características tiene otras. Por ejemplo, hablemos de la retención de filo. S90V, una de las mayores retenciones de filo que hay en la actualidad. Y tendríamos que hablar, si tradujéramos las cualidades de este acero a una persona, podríamos hablar del tesón de la persona, de la firmeza, de la constancia o perseverancia, así como de la duración de la persona. Características importantes, ¿no creen? Al hablar de los aceros siempre surge la pregunta, ¿cuál es mejor? Lo cual no podemos hacer con respecto a las personas. Cada una de las personas somos diferentes y no hay mejor o peor. En el caso de los aceros, también mucho depende del entorno, mucho depende del uso, mucho depende de la preferencia, mucho depende de los hábitos del usuario, si le da mantenimiento o no le da mantenimiento a un acero con alto contenido de carbono, como el K390, uno de mis aceros favoritos. Pero este acero, a ver si se aprecia ahí, aquí hablemos de otra de las características, la resistencia, ¿verdad? Y si lo tradujéramos a una persona, ¿qué características podríamos hablar en este caso? Pues podría ser la resiliencia, por ejemplo, la tenacidad, la fortaleza, la adaptabilidad del acero, ¿verdad? Para sus diferentes usos, que no sea quebradizo, que tenga cierto nivel de flexibilidad, ¿verdad? Lo mismo que podríamos decir de quizás un acero hasta más sencillo, quizás,
heredero del AEBL, el 14C28N Sandvik, un acero excelente, un all-arounder, un buen acero para todo tipo de cosas, muy equilibrado en sus tres características de retención, de resistencia y de resistencia a la corrosión o inoxibilidad. Así es que, pero pues también si lo traducimos a una persona más impermeable, más balanceada, más segura de sí misma, una persona quizás con más equilibrio y autoconocimiento. ¿Por qué? Porque para lograr las otras cualidades que acabo de mostrar, se requiere del autoconocimiento. Sin autoconocimiento no hay viaje. Quizás seamos más como un M4, ¿verdad? Donde no necesitemos tanta resistencia a la corrosión, sino más bien fortaleza, más bien resistencia. Interesante cómo un maestro artesano de el pasado podía elaborar algunas piezas, espadas, cuchillos, dagas para sus dueños. Un acero que parecería muy básico, el 154, pero que al día de hoy sigue siendo utilizado por artesanos de alto rango, maestros artesanos, y sigue dándonos un excelente servicio. O aceros premium 204P, lo mismo que es igual a un 20CB, a un M390, lo único que cambia es la marca. Aceros más balanceados, aceros que nos dan mayor retención de filo, mayor inoxibilidad que los aceros al alto carbono, pero que un acero al alto carbono es más fácil de afilar que un superacero, ¿verdad? Otro acero general que es de mis favoritos es el Elmax. Otro all-arounder. Pero ¿hacia dónde va este cuestionamiento? Bueno, si buscamos nuestra Excalibur y la buscamos así como fuera adentro, así como arriba abajo, si el acero con su solidez, con su fortaleza, ha evolucionado a lo largo del tiempo, imagínense si lo podremos hacer nosotros y lograr estas cualidades hasta ser una hoja que puede cortar con la ignorancia, una hoja que puede cortar con
el egoísmo. Una hoja que puede cortar con el odio. Una hoja que sabe cortar en cualquier entorno. Si el acero puede evolucionar y lo ha hecho, ¿qué podemos esperar de nosotros que también podemos hacerlo? Espero que tengan una excelente semana. Profesor EDC, fuera.